Hola a todos, bienvenidos a su programa Negociando Ando. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Negociando Ando. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante acerca de las reglas internacionales que se han dado para que los países que están inmersos en ella puedan saber qué responsabilidades tienen los que intervienen en las negociaciones internacionales, los transportistas, exportadores, importadores, un tema que nos pega mucho a los que estudiamos negocios internacionales. Entonces el día de hoy tenemos invitados muy especiales que nos van a aclarar acerca de estos temas, nos van a desglosar la información para que el televidente pueda comprender y saber de qué se trata todos estos temas. Tenemos a Willow, nuestro primer invitado de hoy va a ser Willow, quien nos va a hablar un poco del tema de la Haya, BISBI, cómo se dio toda esta reglamentación. Y él es economista y especialista en política y negocios internacionales. Willow, bienvenido al programa. Bueno, buenos días, John, ¿cómo vas? Muy bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. No, bienvenido siempre, muchas Gracias. gracias. A usted. Willow, ya que está diciendo al público que vamos a tratar hoy el tema acerca de cómo se ha dado la reglamentación a nivel internacional para todos los que intervienen en toda la mercadería, los negocios que se han venido dando, servicios, todo lo que se exporta, importa. Entonces mirar un tema muy importante, cómo se ha dado las responsabilidades, cómo... O sea, usted nos va a contar un poco acerca de cómo fue que se creó, por qué se creó, la necesidad que se vio en ese momento y cómo intervino en todos los países para poder ir reglamentando esto y estructurándolo en esas normas que nos aplican. Entonces cuéntanos cómo fue, qué pasó en ese entonces y cómo se formó. Listo, John. Mira, hablando del Haya BISBI, es muy importante tener en cuenta el antecedente que se tuvo, ¿cierto? Digamos que los antecedentes más importantes era el tema de responsabilidades del transportador, ¿cierto? Y la Convención de la Haya. Mira, en la Convención de la Haya o antes de la Convención de la Haya, el transportador no tenía, digamos, una obligación como tal en cuanto al cuidado de la carga. Es decir, si usted como exportador ponía su carga en el buque y esa llegaba en malas condiciones, pues el transportador simplemente tenía la excusa de que él no tenía ninguna responsabilidad sobre ella. O sea, que usted perdería su carga, ¿cierto? Entonces, con el Haya BISBI y el Haya lo que quisieron es darle cierta obligación al transportador como tal. En el artículo 3 de la Convención de la Haya, ¿cierto? Firmada en Bruselas el 25 de agosto de 1924, se establecieron como el principio de las obligaciones, digamos, más básicas que debe tener un transportador. Por ejemplo, la preparación del buque para el viaje, ¿cierto? Muy importante. La reglamentación y toda la ejecución por parte de los tripulantes en el manipuleo, el cuidado, ¿cierto? De la mercancía como tal. Pero digamos que estas obligaciones son como muy básicas, porque pues usted como una persona que tiene digamos, ese tránsito de llevar una mercancía de un lugar a otro, pues obviamente tiene que cuidarla muy bien, ¿cierto? Entonces, digamos que durante el 1924 y el 1968 se presentaron ciertos problemas derivados de la falta de una reglamentación más estricta en cuanto a responsabilidades en el transportador. Entonces, digamos que esto fue lo que dio el paso a lo que fue la Convención de la Haya BISBI. Primero fue la Haya, entonces la Haya, un convenio de la Haya en el 1924, y ahí pasó la transición. Después, ¿cuánto tiempo pasó después de eso? 44 años. 44 años. O sea que la necesidad se fue dando y dando en los negocios que se dan a diario y se fueron implementando, porque igual anteriormente era muy precaria la responsabilidad, o sea, ¿cómo hacía yo para transportar mi mercancía? Saber que va a llegar segura, que va a llegar a su destino y que no vaya a perder, porque todo se representa en dinero, porque si se me perdía la mercancía, entonces ¿quién me respondía por ella? ¿Qué hacía yo en ese entonces? Entonces, ¿cómo fue eso? Cuéntanos. Bueno, hagamos este ejercicio. Supongamos que usted es un exportador y yo un importador, ¿cierto? En ese entonces. Sí, en ese entonces. Vámonos para 1924. Remontémonos a esa época. Exactamente, ya estamos en la Convención de la Haya, ya está firmada. Listo, correcto. Usted como exportador normalmente prepara muy bien su carga para que sea transportada y llegue en buenas condiciones, ¿cierto? Pero usted sabiendo que el transportador no le respondía, por ejemplo, en caso de incendio, como lo estipulaba el artículo, pero en la convención, en su artículo 4, que no se respondía por incendios, negligencia del capitán, hurto, ¿cierto? Eso fue en el 24, no respondíamos, no había responsabilidad, mi carga se iba a la deriva, no sabía si llegaba. O sea, no sabemos si llegaba bien o no. Si llegaba encendida, simplemente, señor, lo sentimos, usted perdió su carga. O sea, que voy a comendarle al nombre del Padre, a ver si nos llegaba ya. Que Dios nos ampare si nos llega. Exacto. No, muy triste. Entonces, bueno, imagínese, pero bueno, eso que... Exacto. Entonces, imagínese yo como importado, digo, bueno, yo cómo la voy a pagar a usted sabiendo que no sé si mi carga va a llegar en las condiciones correctas. Entonces, digamos, cómo vamos a llegar usted y yo en un acuerdo
en el que dijéramos, bueno, págueme, pero yo usted cómo me asegurar a mí que la carga va a llegar bien. Entonces sería como una cuestión de ya de confianza o de suerte, por decirlo así, ¿cierto? Un barco a la deriva, se nos fue la Exacto. carga, miremos a ver si llegó o no. Sí. Entonces, dados estos Complicado en ese problemas, entonces negociar. totalmente. Entonces, digamos que dado estas circunstancias, en 1968 se hizo lo que fue la Comisión de La Haya-Bisbee, la cual entró a regir de manera inmediata, es decir, se fue la negociación y con las firmas empezó a regir de forma inmediata. No Ahí hubo el mismo. tiempo, cuando se estructura una ley siempre hay como un lapso de tiempo para que empiece para en que vigencia. No, eso fue inmediato. De uno, O sea imagínese. que la necesidad estaba latente, necesitábamos, Exactamente. los negocios se mueven así, necesitamos, Exactamente. correcto, Entonces, vamos entendiendo. exacto. Entonces, digamos que con esta reglamentación se le dio una responsabilidad un poquito más grande al transportador, porque ya, aparte de las que estaban vigentes en la de La Haya, estipularon algo que se llama el gancho a gancho. Gancho a gancho. Sí, eso era básicamente eso. En el momento en que el gancho colocaba su mercancía en el buque, durante el tránsito, la naviera era la responsable de todo lo que le pasara a la carga. Ya hablamos ahí, ya entramos a hablar de responsabilidades. Ahí se están estructurando la responsabilidad del transportista. Exactamente. Digamos que en esta convención de La Haya y Haya-Bisbee aparecen unos agentes ejecutantes, que era el cargador del transportador y el agente o el capitán, ¿cierto? Entonces digamos que con la de la Bisbee ya lo que era la gente, como estaba la naviera, el capitán, respondía por lo que le pase a la carga desde el momento en que ésta se montaba en el buque. Y ahí aparece algo que se llama conocimiento de embarque, que es muy importante para saber qué es lo que yo llevo, en qué condiciones van, porque pues obviamente tampoco la naviera podría responsabilizarse de una Algo que carga que llegó en mal estado, ¿cierto? Que no sabe qué está recibiendo, porque él va a recibir, pero me comprometo a responder por lo que estoy recibiendo. Ahí está el documento de la Entonces, carga. por ejemplo, si la naviera no tenía certeza de que lo que se llevaba ahí era lo que decía en el conocimiento de embarque, pues no tenía la obligación de aceptarla, porque tenían que mostrar de buena fe, digamos, con las pruebas necesarias de que lo que se llevaba era lo que estaba en el conocimiento de embarque. Correcto, pero muy importante entonces esa regla que se ha dado. Igual eso ha facilitado entonces los negocios. Igual eso, Sí, estamos hablando del 68. Sí, en el 62. Y ahí ya vienen otras reglas que se han estado estructurando, como la de Hamburgo, tenemos la de Rotterdam. ¿Cuál tenemos entonces? Ahí se terminó, y ahí sí se terminó en el 68, terminó entonces ya la de la Bisbee, la regla de la Haya-Bisbee. Realmente no es que haya terminado, sino que empezó a regir la Bisbee. O sea, pero cada una regla ha complementado la otra. Exacto, es decir, la Haya fue como la base estructural en la cual se basó la Bisbee para llenar ciertos vacíos, ciertas necesidades. Digamos que lo principal fue que vieron la necesidad de lo que era el conocimiento de embarque, estipularlo de forma digamos, más rigurosa, y también, digamos, lo pragmático en cuanto al comercio de las mercancías internacionales por la vía marítima. Bueno, entonces un caso así normal para bajarlo pues a los televidentes. Y si nosotros tenemos un caso, supongamos un caso que para yo poder aplicar a esta norma, a esta Haya-Bisbee, yo tengo como país, yo tengo que ratificarme en esa norma. O si yo no me ratifico, entonces ¿a qué me voy a pegar? Si yo voy a negociar, soy un país, no estoy ratificado entre la Haya-Bisbee y negocio con alguien, o llega un litigio, ¿cómo voy a solucionarlo? ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, muy importante tu pregunta, John. Mira, cuando se hizo la Convención de la Haya, eso aplicaba solamente para los países que se ratificaban en ella. Es decir, si usted como país A no se sometía a esa normativa, simplemente no cumplía con los regímenes establecidos en ella. Pues yo como país B, si me someto a ella, tendría que cumplirla tal cual como se establecía en ese entonces. Ahora, digamos que uno de los problemas más que se presentaron en ese entonces fue cómo resolver el litigio, ¿cierto? Como no había la responsabilidad tan rigurosa del transportador, entonces usted qué hacía, simplemente acudía a un arbitraje en el cual le daban 6 meses para resolver el problema. Ahora, 6 meses, correcto. Ahora, si ese litigio en el periodo de 6 meses no se solucionaba, pues tenían que acudir a la Corte Internacional de Justicia para que solucionaran el problema sí o sí. Y ahí los costos de todo eso, porque si llamamos a un árbitro y todo eso, eso nos genera costos yo como exportador, importador. Claro. O sea que ya la mercancía sí va a ser unos costos muy grandes para poder estar haciendo negocios internacionales. No, y no solamente eso, aparte de los costos que implica contratar al arbitraje, imagínate tú como exportador, o sea que perdiste, digamos, el procesamiento
de la mercancía, ahora cómo vas a cubrir los costos de producción, y tú como importador pues que necesitabas la materia como tal, pues ¿qué vas a hacer ya? Necesitas contratar con otra persona, ¿cómo lo vas a conseguir? ¿Se me entiende? Necesitas otro proveedor. Entonces digamos que esos fueron los problemas que fueron desencadenando a unas nuevas reglas que ahorita más adelante te van a explicar, que fue la de Hamburgo. La Hamburgo, o sea que esta fue la antelación de la que se va a venir, que ya es Hamburgo. Exactamente. Correcto, entonces yo, listo, no, Willow, muchas gracias, ha quedado muy claro el tema de la Haya. Igual ahora vamos a contar con otra invitada especial que nos va a hablar acerca ya del Hamburgo y la transición que tuvimos. Willow, muchas gracias por habernos explicado todos estos temas tan importantes en los negocios internacionales. Sabes que estás bienvenido a próximos temas que tengamos. Vamos en estos momentos a un corte de comerciales y volvemos con nuestro siguiente tema, pues seguimos en la línea de toda esta reglamentación internacional que sería lo de Hamburgo. Entonces nos vemos en un momento. Continuando con el programa de hoy, Negociando Ando, vamos a dar un recorderis acerca de lo que hablamos con nuestro invitado Willow, en el cual nos habló de la Haya y la Haya Visby. Trató temas tan importantes como la responsabilidad que tenía el transportista. Sabíamos que en la Haya era muy precaria la responsabilidad que tenía el transportista, pero la Haya Visby ya es un tema más riguroso en los temas de responsabilidad. Se habló también acerca del conocimiento de la carga, que en la Haya solamente la tenía el país contratante. Ahora en la Haya Visby las dos partes tienes que tener total conocimiento de la carga que se está transportando, y también el tema de los litigios que se podían presentar. Se iban ante el tribunal, pues primero se iban ante el arbitraje, y si en el arbitraje no podían solucionarlo, se iban a la Corte Internacional de Justicia. Ya continuando con estos temas, vamos a seguir con lo de Hamburgo, que fue lo que siguió acerca después de la Haya Visby. Para este tema tan importante tenemos una invitada súper especial. Ella es abogada, especialista en negocios internacionales, se llama Juliana Thompson. Juliana Thompson, bienvenida al programa. Bienvenida al programa, Juliana, ¿cómo estás? Hola, John, ¿cómo estás? Bien, qué rico tenerla por acá. Gracias. Qué bueno. Juliana es especialista en este tema, nos va a hablar acerca de cómo se dio, por qué se creó. Y Juliana, bueno, terminamos con nuestro invitado anterior, que era Willow, que nos habló hasta 1978. No, 68. 1968 fue el Haya Visby, ahí se creó pues esta nueva regla. Pero entonces, ¿cuándo surgió lo de Hamburgo? ¿Cómo se dio? Cuéntanos un poquito acerca de todo esto. Bueno, John, te cuento. Las normas de Hamburgo, ¿sí? Surgieron en 1972 y precisamente se dieron con la necesidad y con los vacíos que generaron los anteriores acuerdos, que eran Haya y Haya Visby. ¿Sí? ¿Qué Correcto. sucedió cuando se creó Hamburgo? Se vio la necesidad precisamente de generar un mayor compromiso entre los países contratantes, ¿sí? Y entre estos países contratantes también generarle compromiso a las transportadoras. Correcto. Entonces, ¿qué sucedió? Con las leyes de Hamburgo se creó también la opción de que todo contrato internacional o todo convenio internacional se hiciera por escrito, precisamente para generar más compromiso. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que en Haya Visby prácticamente la mayoría de las obligaciones o de los compromisos con la mercancía la tenían los transportadores, ¿sí? Pero espérame un momento, Juliana, o sea que ya acá en el Hamburgo ya nos pasamos al contrato, a estipularlo sobre el papel y dejar todo estipulado. Anteriormente negociábamos ¿cómo? De palabra. De palabra o sea, se lo daba. hacíamos, exacto, lo hacíamos de palabra y prácticamente asumiendo unos riesgos, ¿sí? Altísimos, muy costosos, y que obviamente no se tenían garantías de pronto en el tema de si yo iba a recibir mi mercancía como importador o si yo como exportador iba a recibir el dinero por la mercancía que había enviado. Correcto, entonces muy bueno eso que pasó, porque igual ya se ha ido, como el negocio se mueve tan rápidamente ahora, todos los negocios internacionales, eso nos ha ayudado demasiado. Entonces, bueno, síguenos contando acerca de todo eso. Entonces, las leyes de Hamburgo se dieron desde 1978, ¿sí? Hasta principios del siglo XXI. ¿Sí? Esto surgió obviamente con las necesidades del mercado internacional, ¿sí? Al ver que cada vez el tema de exportación e importación iba creciendo más
Entonces, exacto, los negocios internacionales iban creciendo más, entonces se vio la necesidad de crear estas nuevas normas perfeccionando las anteriores. Cada una va llenando el vacío de la otra, Va vamos en la llenando el línea vacío del tiempo y de la cada otra. una va... O sea que ahora ya no están en vigencia, las anteriores, la Haya, la Yavisby, ya la que está en el momento sería Rotterdam, que nos van a hablar, tenemos otra invitada que nos va a hablar acerca del tema, que está en otro país, pero nos va a hablar desde Sky. Juliana, bueno, entonces miramos que primero fue la Haya, pasaron 40 años y punta hasta llegar al de la Yavisby. Como se vio la necesidad tan latente que tenían todo el comercio, toda esta globalización que se ha venido dando, entonces solamente pasaron ¿cuánto? 10 años para que se diera otro convenio. Solo pasaron 10 años entre la Haya Visby y Hamburgo. Haya Visby se firmó en 1968 y Hamburgo se creó en 1978. ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué hizo las nuevas normas de Hamburgo? Generar, como te digo, el contrato internacional por escrito, para que aún así, en caso de algún litigio, alguna complicación, se pudiera ir por arbitraje. Pero este salvamento se hacía precisamente porque quedaba escrito en el contrato, ¿cierto? Ya estipulado como tal, ya no teníamos que irnos a dar muchas vueltas para solucionar el litigio, sino que más rápido teníamos la solución. Exactamente. Y Hamburgo entonces empezó a definir las obligaciones del exportador, las obligaciones del transportista y las obligaciones del importador, ¿cierto? Hasta dónde cubre cada uno las obligaciones y qué derechos tenía cada uno. Correcto. Entonces esto aclaró obviamente muchas complicaciones, ¿sí? Agilizó mucho más el comercio internacional y adicional a eso pues generó mayor crecimiento del comercio, ¿sí? Porque ya había mayor confianza para el tema de exportación e importación. Correcto, bueno Juliana, pero entonces vamos a mirar un exportador, entonces ¿cuál sería la responsabilidad como tal? ¿Hasta dónde llega mi responsabilidad? Todo lo se hace, hay personas que intervienen, son los que ejecutan todo el acto del comercio, entonces ¿hasta cuándo llega mi responsabilidad? Supongamos un caso, para que el televidente pueda comprender fácilmente estos temas. Si yo soy un importador, ¿hasta dónde? O sea, mi responsabilidad llegó hasta qué punto. ¿Quién sigue con la responsabilidad hasta que llegue mi mercancía al destino? Listo, perfecto. Entonces, si tú eres como tal el exportador, tu responsabilidad va hasta el puerto de origen, ¿cierto? Es decir, hasta que se lo entregas al transportador. ¿Sí? Y ahí ya intervienen Incoterm, porque sabemos que el tema del Incoterm, todo eso que ahí se fueron dando todos estos temas que ayudan al comercio. Exactamente, entonces ahí es donde precisamente se aclaró que el exportador entrega la mercancía en el lugar de embarque, ¿sí? O en el puerto de origen que le llamamos, que sería el Incoterm FOB, ¿sí? Ya ahí la responsabilidad la asume el transportador hasta el puerto de origen, y en el puerto de origen la recibe el importador como tal. Pero qué tan bueno que el televidente pueda comprender esto. Como hemos venido en la línea del tiempo, anteriormente no había responsabilidades y ahora sí tenemos responsabilidad. Mi carga va a estar más segura, sabemos hasta dónde va a llegar. Los comerciantes, la gente que quiere empezar a exportar, a hacer alguna negociación internacional, vea que ahora se facilita todo eso para que puedan inmiscuirse en los negocios. Muy bueno, Juliana, eso que nos estás aportando. Juliana, gracias por haber participado del programa. Tu aporte fue muy importante, nos aclaraste mucho acerca de Hamburgo, de cuándo se dio, cómo ha sido esto de los contratos, ya que se había que estipular por escrito las responsabilidades, hasta dónde llega cada integrante de estos negocios, cada persona que interviene. Muy bueno el aporte. Juliana, muchas gracias por haber participado en el programa. John, a ti y a tu programa por invitarnos. Qué bueno es poder compartir el conocimiento y de pronto las experiencias que hemos tenido en este gremio. Espero sea útil para todos los televidentes. Claro que sí, no, súper importante el aporte, muchas gracias. Igual como les contaba, televidentes, empezamos con Haya Visby, con Hamburgo. Tenemos el último tema que sería pues de la transición, que sería Rotterdam. Este tema lo va a tratar una invitada especial, no puede estar en el set con nosotros, pero como ahora estamos aprovechando la tecnología, ella nos va a hablar desde España a través de Sky. Ella es Laura Prada, es especialista en negocios internacionales, es egresada de la Universidad de Medellín y nos va a contar acerca de ese tema de Rotterdam, que sería pues el último que está vigente, acerca del transporte. Nos va a ayudar con esto. Igual muchas gracias, Juli, a todos los invitados que participaron de hoy, muchas gracias. Vamos a terminar entonces con la parte de la otra invitada,
Igual nos vamos a un corte y después continuamos. Muchas gracias, no se vayan, ya regresamos. Continuando con el programa de hoy, y para darle ya punto final al tema, tenemos nuestra última invitada, el cual nos va a transmitir desde España a través de Skype. Nos va a hablar acerca de Rotterdam, la última regla que se ha dado, la que está en vigencia. Laura, bienvenida, ya estamos en directo con ella. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muy buenos días, John. Gracias por la invitación al programa Negociando Ando. En esta ocasión les hablaré acerca del tema, acerca de las reglas de Rotterdam. Pero primero voy a tocar pues como algunos temas acerca de las reglas de Hamburgo. Estos se limitaban a una breve regulación de ciertos conceptos acerca del contrato de transporte de mercancías, pero por mar, pero no importando la normativa completa acerca de ese contrato. El tema más relevante que se tenía en cuenta eran las responsabilidades de las partes, donde se tenía en cuenta pues, las disciplinas que correspondían al porteador como al cargador marítimo. Ya en cuanto a las reglas de Rotterdam, se define una mayor cantidad de conceptos acordes al estado actual del proceso de la navegación de transporte y al derecho marítimo. La definición del contrato de transporte es mucho más amplia que el contrato de Hamburgo, que solo aplica al transporte marítimo, es decir, es aplicado al contrato de transporte internacional de mercaderías, el cual es total o parcialmente marítimo, incluyendo el desplazamiento por otras vías, siendo una de estas la marítima. Esto permite que la entrega sea puerta a puerta y no solo de puerto a puerto. El artículo número 1 de las reglas de Rotterdam dice que el contrato de transporte se entenderá todo contrato en virtud del cual el porteador se comprometa, a cambio del pago de un flete, a transportar la mercancía por un lugar a otro, ¿cierto? Este contrato deberá prever el constante marítimo de mercancías y podrá prever además su transporte por otros medios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ya que el contrato de transporte internacional por medio de las reglas de Rotterdam es multimodal. Bueno, también es bueno tener en cuenta acerca de las responsabilidades que tienen pues como algunas de las partes. Dice que el naviero debe responder al cargador por la pérdida o daño de la mercancía en desarrollo del contrato de transporte internacional, y cuando las facultades de exoneración o las causales de exoneración no sean tenidas pues como en cuenta, y por cuál o hasta qué valor se deben tener en cuenta las indemnizaciones por parte del naviero hacia el cargador pues como de la mercancía para la otra, ¿cierto? Y en cuanto a los límites de responsabilidad, en cuanto al porteador, en el artículo 11 dice que el porteador está obligado a recibir, a cargar, a manipular o a estibar y entregar la mercancía con la diligencia y el cuidado debidos, ¿cierto? Y en cuanto al cargador, este debe entregar las mercancías preparadas para su transporte como están delimitadas pues normalmente. Entonces, bueno, esto era todo acerca de las reglas de Rotterdam por el momento. Muchas gracias por la invitación al programa y estamos hablando. ¡Feliz día!